Ayala, Mario Lenín Ayala. Soy un pastor de Guatemala y no me voy a quitar el protector de la cabeza porque tengo frío. Llegué hoy a las 2:30 de la mañana más o menos acá a Bolivia, con el único deseo de compartir con ustedes este día, este tiempo, y poder compartir nuestra experiencia de lo que Dios ha estado haciendo en nuestro país con esta palabra. Quiero contarles que yo tengo 2 años y medio más o menos de haber empezado a conocer esta palabra acerca de la verdad, el núcleo de la Biblia, de que Jesús es el Cristo. Yo soy un pastor que conoció al Señor desde los 14 años, y después del segundo día de convertido yo me puse a predicar la palabra, y no sé qué prediqué, pero prediqué, ¿verdad? Entonces, después de predicar más de 30 años, yo recibí esta palabra un día, una semana. Los hermanos coreanos llegaron a nuestra congregación. En realidad yo había estado detenido en lo que es el evangelismo en la congregación, porque me di cuenta que lo que estábamos haciendo era entretener a la gente, y teníamos grupos. Quiero contarles que conozco muy bien la estrategia de los G12 y la trabajé por un tiempo, ¿verdad? En Guatemala, por la influencia de Cash Luna. Ustedes saben que todos quieren ser como Cash Luna, ¿verdad? Entonces, en años anteriores también yo también quería ser como Cash Luna, y hasta le aprendí el mover la cabeza de esa manera, ¿verdad? Pero en realidad me di cuenta que lo que está haciendo no es el evangelio de la Biblia. Entonces conocí la estrategia de los grupos familiares también, de la iglesia Lluvias de Gracia, y también una iglesia muy grande en Guatemala, cerca de 29,000 miembros. Ellos llenan estadios, pero en realidad no tienen el evangelio de la Biblia. Entonces yo me empecé a preguntar cuál era la voluntad de Dios, y entonces dije, bueno, si ellos han encontrado una estrategia, un método, entonces yo puedo también encontrar uno. Así que me puse a escribir el propio método, la propia estrategia de nuestra iglesia, que se llama Ministerio Jireh, y desarrollamos un proyecto que se llama Comunidades de Fe, y pretendimos así hacer el evangelismo. Y durante algunos años probamos esa otra estrategia, después de haber probado los G12, después de haber probado grupos familiares, después de haber probado de uno en uno, y después de muchas estrategias, ¿verdad? Entonces terminamos probando esa última estrategia que yo escribí, y de verdad escribí un libro sobre la estrategia, pero me di cuenta que después de usarla estábamos entreteniendo gente y no estábamos haciendo la evangelización mundial. Entonces dije yo, no, esto no es, tengo que parar, y empecé a orar, y durante un año, todo el año 2013 yo pasé orando para que el Señor me dijera qué teníamos que hacer para hacer el evangelismo que Él deseaba en su palabra. Así que al final del año 2013 yo recibí una llamada de un pastor de Miami, que es amigo mío, y a través de él fue que los hermanos coreanos entraron por primera vez a Guatemala, a nuestra congregación. Y cuando los hermanos llegaron, de verdad ellos hablaban mucho del evangelismo y de la evangelización mundial, y bueno, muy profundo, ¿no? Pero yo empecé a notar todo lo que ellos decían, y me senté a oírlos, así como ustedes nos han escuchado estos 2 días. Para mí no fueron 2 días, fueron 5 días. Entonces, y oír la traducción de los coreanos, ¿verdad? Hoy el pastor Cho ya predica como latino, antes lo hacía como coreano. Entonces, pero ya aprendió a predicar como los latinos, así con fuerza y entonces, pero antes, cuando nosotros lo oímos la primera vez, y oír la traducción del coreano al español, de verdad fue algo muy cansado, y casi no agarramos mucho, ¿verdad? Pero agarramos lo más importante, ¿verdad? Entonces yo entendí que esta palabra verdaderamente había llegado a nuestra vida, porque era la respuesta a nuestras oraciones de un año. Entonces yo dije, este es el evangelismo que la Biblia dice, así es como tenemos que hacerlo. Y entonces entendí que realmente la iglesia de hoy está haciendo el evangelismo, pero con estrategias humanas, con métodos humanos.
Y entonces hay un montón de métodos. Y usted se mete al internet y ahí va a encontrar, pero un sinfín de métodos. Y le enseñan, haga esto, haga aquí, haga allá, esto. Y todos le dicen algo. Si no lo hace así como nosotros le decimos, no le va a funcionar, ¿verdad? Y entonces, ¿cómo lo tengo que hacer? Venga a prepararse con nosotros, solo que eso le cuesta tantos dólares, ¿verdad? Entonces esa es la idea, ¿verdad? De ellos. Entonces yo experimenté todo eso, pero me di cuenta que eso no era el evangelismo que la Biblia nos está enseñando. Entonces después de predicar por más de 30 años la Biblia, yo predicaba la Biblia. Quiero contarles que nací en una iglesia bautista y entonces a mí me enseñaron a fundamentarme en la Biblia y yo predicaba sobre la Biblia y luego recibí el bautismo con el Espíritu Santo y eso me hizo llegar a la iglesia pentecostal, ¿verdad? Y porque los bautistas me sacaron de su iglesia porque ellos no creen en el bautismo con el Espíritu Santo, y entonces yo empecé a hablar lenguas y me sacaron de ahí. Yo era predicador de la iglesia bautista, fui a un seminario bautista y entonces me sacaron. Lo cierto es de que yo logré entender que el fundamento que necesitamos tomar y vivir y hacer es lo que está en la Biblia, no otra cosa. Cualquier estrategia humana se puede conocer, se puede estudiar e incluso se puede implementar e incluso tal vez tenga éxito. Pero al final no estamos trasladando el evangelio correcto que está en la Biblia. Así que yo los bendigo a ustedes esta tarde porque se han quedado hasta la tarde, ¿verdad?, para oírme, y quiero compartir eso pues con ustedes, y espero que de verdad de aquí el Señor haga su obra, que el Espíritu Santo levante los discípulos que van a encargarse de salvar Bolivia totalmente, ¿verdad? Que ustedes verdaderamente puedan recibir esta palabra. Yo sé que hay muchas dudas, sé que tienen muchos criterios también, así estaba yo. Yo también, después, imagínense ustedes, después de predicar 30 años, y yo soy una persona académicamente preparada, no solamente en lo secular, también en lo teológico. Entonces soy una persona que no me iban a enseñar algo tan fácilmente, porque uno cree que ya lo sabe todo, ¿verdad? Y entonces cuando yo lo oí por primera vez esto, dije yo, no, yo lo voy a revisar, ¿verdad? Y efectivamente eso fue lo que hice. Y me puse a revisarlo, y llegó un momento en que yo empecé a revisar cada tema que ellos me dejaron, y me dieron algunos temas, y yo empecé a revisarlo y llegué a una conclusión. Yo me tuve que poner de rodillas delante de Dios en mi oficina y decirle: Señor, perdóname, de verdad esta es tu palabra. Esta es tu palabra, y este es el mensaje que puede salvar al mundo, y este es el mensaje que el evangelismo de hoy necesita que llevemos. Y entonces de verdad entendí eso. Y el segundo paso era la congregación, ¿verdad? Porque tener una congregación de más o menos unas 500 personas y otras iglesias más establecidas en diferentes departamentos de la República de Guatemala, no es un compromiso que sea fácil y decirles mañana vamos a cambiar, ¿verdad? Entonces lo primero que yo hice fue orar y le dije: Señor, de verdad, si yo no creo esto, yo no lo puedo predicar. Si yo no lo llego a creer, yo no lo puedo predicar. Y entonces me metí a estudiar más y más, ¿verdad?, a profundizar más sobre la palabra, y cada vez yo me encontraba con esa verdad de que Jesús es el Cristo, y que Jesús es el Cristo. Y entonces empecé a ver desde Génesis hasta Apocalipsis que Jesús es el Cristo, ¿ya? Y que no hay otro mensaje más importante en toda la Biblia. Y usted puede ver desde Génesis capítulo número 1, versículo número 3 al 5, que ahí se habla de la luz admirable, y de quién estaba profetizando esa palabra, la luz admirable, la que se levantó y dijo: Dios, hágase la luz, y fue la luz. Esa luz admirable, según Juan, era el simbolismo del Cristo que iba a venir también. Y dice que no terminó el primer día sin que esa luz existiera, porque Él es antes que todas las cosas. Y entonces revisé todo el libro de Génesis, y después empecé a revisar Éxodo, Levítico, Deuteronomio, y le puedo mencionar a usted en dónde está el Cristo en cada una de esos libros. Y uno de los libros más difíciles, el libro de Cantares, ¿verdad?, que muchos lo usan, eso es para cuando uno se casa, ¿verdad?, para aprender de cómo llevar bien el matrimonio. No, es que el mensaje de Cantares sigue siendo el mismo: Jesús es el Cristo, el Mesías prometido. No hay otro mensaje, ¿verdad? Y cuando usted empieza a revisar cada uno de los libros de la Biblia, de verdad se da cuenta
que este es el mensaje que Dios dejó para toda la humanidad, porque es el único mensaje que puede resolver el problema espiritual que tiene toda la gente. ¿Y cuál es ese problema espiritual? Ustedes ya lo vieron, ¿verdad? Es que se compone de tres cosas: el problema de Satanás, el problema del pecado y el problema de la separación del hombre con Dios. Eso está en el capítulo 3 de Génesis. Usted lo puede leer, ahí lo puede leer claramente. Por eso se habla desde el comienzo de ese primer problema fundamental. ¿Y quién lo vino a resolver? Solo alguien, solo Jesús, como el Cristo, el Mesías prometido. Entonces me di cuenta que los 5 libros de Moisés hablaban de ese mismo mensaje. Me di cuenta que los salmos seguían hablando del mismo mensaje. Y me di cuenta que los profetas seguían hablando del mismo mensaje, del Mesías que iba a venir a resolver el problema espiritual. Porque usted cuando lee, por ejemplo, Jeremías, y dice: ¿hasta cuándo van a seguir así? Si ya está, su corazón está enfermo, su cabeza está dolida. Dice: ¿hasta cuándo ustedes son podrida llaga, herida, hinchazón, porque me han abandonado a mí? Dice el Señor. O sea, ¿cuál es el problema del ser humano? Es que quedó separado de Dios. Y entonces, separado de Dios, Juan 15:5, Jesús le dijo a sus discípulos: yo soy la vid y ustedes son la rama, los pámpanos. Separados de mí, nada pueden hacer. Y escuche, dice: nada pueden hacer. Separados de mí, nada pueden hacer. Y entonces, ¿cuál es el problema de la gente? Es que está separada de Dios. Y separado de Dios, nada podemos hacer. No es que yo pueda hacer algo bueno, no es que yo intente, no, dice la Biblia enfáticamente que yo no puedo hacer nada. Es grave el problema espiritual. Es muy grave. Es tan grave que no nos hemos dado cuenta. Y entonces la iglesia hoy está atacando otro tipo de problema, pero no está atacando el problema fundamental que la Biblia enseña. Entonces, si no resolvemos el problema fundamental, tampoco podemos resolver los demás problemas, porque la raíz de todos los problemas que las personas tienen hoy está allí, en que están separados de Dios. Entonces me di cuenta que de verdad este era el mensaje que necesitábamos llevar al mundo. Y así fue como con los hermanos empezamos a ir a algunos países de Centroamérica, y luego se empezaron a abrir puertas. Y de verdad hoy estamos ya en Suramérica, en Norteamérica, en Centroamérica y en el Caribe. Y vamos a Venezuela, porque vamos a reunir a muchos discípulos que ahora ya están predicando esta misma palabra en esos diferentes países del mundo. Los hermanos acaban de entrar a Pakistán también, ¿verdad? Y entonces se empezó a abrir el mundo, se empezó a abrir, y de verdad muchos discípulos hoy están entendiendo la verdad de la Biblia. ¿Y cuál es esa verdad? Es que Jesús es el Cristo. Si yo no tengo clara esa verdad, perdonen, ¿cómo voy a evangelizar? Díganme cómo evangelizan ustedes en su iglesia, cómo hacen el evangelismo. Yo he ido a iglesias donde dice que vengan los hermanos de la comisión de evangelismo, y pasan 3 hermanitas ya grandes, ¿verdad? Y esas son las hermanas de la comisión de evangelismo. 3 hermanitas. ¿Y los demás qué? Eso es donde evangelizan, y donde ni siquiera se habla de evangelismo hoy. En las iglesias hoy se habla de la unción, se habla del discipulado, se habla del liderazgo, se habla del coach, se habla de esto, se habla de lo otro, pero al Cristo lo tienen por un lado. Es que perdimos lo más importante. Entonces, si no entendemos cuál es el problema eterno, el problema espiritual, el problema fundamental, entonces tampoco podemos salvar a la gente. La iglesia hoy, las iglesias que hacen evangelismo, mire cómo lo están haciendo. Y yo escuchaba a un evangelista decir: la mejor forma de poder evangelizar a la gente es con tu propio testimonio. Y entonces yo les digo a todos: si usted quiere oír mi testimonio, es muy bonito, solo invíteme a un té de coca y yo se lo comparto. Y de plano le va a gustar mucho mi testimonio. Yo conocí al Señor a los 14 años, y por eso mi papá me sacó de su casa. Y entonces tuve muchas facetas en mi vida. Si eso de verdad es lo más importante, entonces yo se lo puedo compartir, pero no aquí en una taza de coca, ¿verdad? Y nos la tomamos y yo le comparto esto, ¿verdad? Pero en realidad mi testimonio no lo va a salvar. ¿O será que mi testimonio salva a alguno?
¿Y será que si yo voy a evangelizar con mi testimonio, es que a mí Dios me ha dado esto, es que conmigo mire lo que pasó, ¿será que eso va a salvar a la gente? No la salva. No la salva. Y entonces por eso es que hoy la iglesia está fracasando. ¿Por qué? Porque han olvidado el evangelio de la Biblia, que es el que ustedes han estado escuchando hoy, que Jesús es el Cristo. Sin ese evangelio usted puede predicar cualquier otra cosa, cualquier tema, puede salir a evangelizar, pero si no está enseñando el evangelio de la Biblia, perdone, está perdiendo su tiempo. Entonces algunas congregaciones hoy están evangelizando y lo hacen únicamente con su doctrina, ¿verdad? Y entonces tienen temas ya escritos, ¿verdad? Y entonces, con este tema es que tienen que evangelizar. Entonces, si no es con ese tema, usted se salió de la doctrina, ¿verdad? Pero ¿será que la Biblia dice eso o nos dice otra cosa? Tenemos que revisar todo eso, ¿verdad? Porque la iglesia que hoy hace evangelismo lo está haciendo únicamente de manera carnal. ¿Con qué propósito? Tener más gente y tener más gente y tener más gente. Entonces los pastores hoy quieren tener un montón de gente, quieren llenar su iglesia. Y entonces hay pastores que lo que más anhela es tener llena su iglesia, lleno su templo. Y entonces cuando uno va y les dice, miren, venimos a hablar de esto y de esto y de esto, ¿y qué beneficio tiene para mí esto? ¿Y qué beneficio tiene para mi iglesia? ¿Verdad? Eso es lo primero que preguntan. Y entonces, de verdad, el evangelio de la Biblia se predica de otra manera. El evangelismo de la Biblia no se hace como lo estamos haciendo ahora. Entonces, hoy muchos pastores quieren llenar sus templos. Y yo les tengo un secreto, si hay alguno aquí. Yo sé cómo puedes llenar tu templo. Te voy a dar el secreto. Es bien fácil. De verdad, es bien fácil. ¿Quieres llenar tu templo y predicar la Biblia? Muy fácil. ¿Qué tienes que hacer? Prepara una buena comida e invita a la gente a una cena, y vas a ver que se va a llenar esta iglesia. Y predicales, pero después de que coman, preguntarles si quieren venir a la iglesia, y no se va a quedar ninguno. Pero como tu meta era llenar tu templo, ya lo lograste. ¿Y será que eso es el evangelio? Es que yo prediqué con el templo lleno, ahora ya predico con el templo lleno. Si puedes llenar un estadio de gente, pero si no estás predicando la verdad de la Biblia, entonces ¿de qué sirve todo eso? Entonces por eso tenemos que entender el evangelio de la Biblia es la verdad de que Jesús es el Cristo. Y tenemos que entender el evangelismo de la Biblia, cómo se hizo según la Biblia. Y tercero, el fin por el cual Dios nos dejó la Biblia. Si no entendemos esas tres cosas, perdonen mis amados hermanos, yo también, igual que ustedes, estuve hablando de la Biblia durante 30 años. Y predicaba temas de la Biblia. Y si usted oye mis mensajes, porque están grabados más de 3,000 mensajes. Y tenemos una radio por internet, y de verdad nosotros grabábamos, salíamos por televisión y grabábamos el mensaje, hermano, y ahí usted puede oír los grandes mensajes, y la gente salía pero motivadísima el día domingo, ¿ya? Y amén, aleluya, gloria al Señor, ¿verdad? Pero de verdad eso no era el evangelio que dice la Biblia. Entonces cuando yo entendí esta palabra, yo entendí primero que Jesús es el Cristo. Segundo, que la Biblia dice cómo tenemos que hacer el evangelismo en nuestro tiempo. Y tercero, es que Cristo viene nuevamente. Entonces, ¿por qué debemos evangelizar? Es muy sencillo. ¿Por qué la iglesia debe evangelizar? Porque esa es la voluntad de Dios. ¿Verdad que a nosotros nos gusta aquella porción de, creo que es segunda de Pedro, que dice: vosotros sois linaje escogido? ¿Qué más dice? Usted es pastor, ayúdeme. ¿Cómo dice? Por favor, dígame, usted se lo sabe de memoria, yo sé, ya. ¿Cómo dice? Nosotros somos linaje escogido, real sacerdocio, nación santa, pueblo adquirido por Dios. Amén. Y ahí nos quedamos, ¿verdad? Y predicamos sobre esas 4 cosas. Es que usted entienda quién es en Cristo. Usted es real sacerdote. Siga leyendo. Siga leyendo.
A ver qué dice. ¿Para qué ustedes todo eso? ¿Para qué? Para anunciar las virtudes de aquel que nos llamó de las tinieblas a su luz admirable. Y Él es Cristo, el que nos llamó de las tinieblas a su luz admirable. Entonces, de verdad, si Dios nos levantó como linaje escogido, real sacerdocio, nación santa, pueblo adquirido por Dios, nos lo levantó por una sencilla razón, porque su voluntad es que prediquemos la verdad de la Biblia. Amén. ¿Quiere usted saber la voluntad de Dios? La evangelización mundial. Por eso, y dice, ¿dónde está aquel anuncio de que Él pronto vendría? Y entonces dice, aunque muchos lo tengan por tardanza, no es que el Señor se tarde en cumplir su promesa, sino que Él en su paciencia está esperando que todos ustedes sean salvos, que nadie se pierda, sino que todos procedan al arrepentimiento. ¿Cuál es la voluntad de Dios entonces? ¿Será que venir y adorar al Señor aquí en nuestros templos es bonito? Y claro que sí, ¿verdad? Es parte de la vida cristiana. Pero de verdad estamos olvidando lo más importante. Estamos olvidando el propósito por el cual estamos aquí en la tierra. No estamos por otra cosa. Es que la gente se está muriendo y se está yendo de verdad al lugar de eterna perdición. Y todos los días miles desfilan hacia ese lugar, y la iglesia no está llevando el verdadero mensaje de la Biblia. Entonces, ¿de qué les hablamos a las personas? Mire, venga a la iglesia y va a ver que su vida va a cambiar, ¿verdad? Y entonces la gente llega a la iglesia y cuando mira que ahí está la persona con la que tuvo un problema, si ahí está fulano de tal, mejor me voy. Y ese es el evangelismo que supuestamente hoy está haciendo la iglesia, pero no se ha logrado evangelizar el mundo por una sencilla razón, porque no lo estamos haciendo bíblicamente. Entonces, no entender el problema espiritual, no entender el problema de Génesis 3, no entender el problema eterno, nos imposibilita salvar a los que decimos que estamos salvando. Por eso hemos insistido estos 2 días con el mensaje de que Jesús es el Cristo. Y tal vez alguno de ustedes haya dicho, pero eso yo ya lo sabía. Y yo lo entiendo porque yo también así creí. Solo que una vez me encontré con el apóstol Pablo, que dijo, espero que ustedes sean plenamente capaces de entender cuál es la anchura, cuál es la longitud, cuál es la altura y cuál es la profundidad del amor de Cristo. Y entonces me di cuenta que yo no sé nada de Cristo. Apenas empiezo a conocerlo. Y que pasaré toda la eternidad aprendiendo a conocerlo. Y cada vez que leo la Biblia me encuentro con el Cristo y de verdad me compunco de corazón ahora, no por mis necesidades, no por mis problemas. Ahora lloro en la presencia de Dios porque he entendido cuál fue la obra del Cristo en mi vida. Entonces, no entender ese primer problema espiritual arruina todo lo demás. Entonces, ¿por qué debemos evangelizar? Porque hay que resolver el problema eterno de la gente. Y ese primer problema es que Satanás existe. Ese primer problema es que el pecado existe. Y ese primer problema es que la separación entre el hombre y Dios existe. Pero es que nosotros ya venimos a una iglesia. Sí, pero si usted lee toda la Biblia, en el Antiguo Testamento los profetas se levantaron y le hablaron al pueblo de Dios. No le hablaron a los gentiles, le hablaron al pueblo de Dios, a los que conocían a Dios. Y les dijeron un montón de cosas. Y les dijeron, mire, Dios les dijo, he mandado centinelas delante de ustedes para que toquen la trompeta y les avisen. Y ustedes han dicho, no queremos oír a los centinelas. Les dije, busquen el camino antiguo, pregunten por la senda antigua y caminen por él. Y ustedes dijeron, no queremos. Es que el pueblo de Dios también hoy se está negando a recibir la verdad de la Biblia. ¿Y sabe dónde está el primer punto? En nosotros los pastores.
que creemos saberlo todo ya, que creemos ya, no, mi hermano, en el momento que yo creo saberlo todo, se volvió una religión en mi vida. En el momento que yo creo saberlo todo, me volví un ignorante. En el momento que yo creo saberlo todo, me volví un vanidoso. En el momento que pretendo saber el evangelio de verdad, lo perdí todo, porque no soy capaz de conocer totalmente a Cristo. Entonces, ¿por qué debemos evangelizar? Es porque el ser humano tiene un problema fundamental, que fue engañado por Satanás, y entonces así se separó de Dios. Y este es el problema más grande del ser humano. Cuando Dios creó al ser humano, lo creó a su imagen y a su semejanza, según Génesis 1, 26 al 28. Y le dio su imagen, le dio su autoridad, le dio todo lo que el ser humano necesitaba, le dio señorío, le dio de verdad vestidura de realeza, le dio todo lo que él necesitaba. Y le dijo: sojuzguen sobre toda la creación, porque ellos tenían la imagen y la semejanza de Dios. Pero ¿qué pasó cuando Satanás entró y engañó al ser humano? Es que el ser humano quedó separado de Dios y se volvió carne. Y entonces, ¿qué significa eso? Es que esta es la condición de las personas cuando no entienden el problema espiritual que tiene. Se volvió carne. Quiero que vaya conmigo a Génesis capítulo 6 y versículo 3, y que lo lea. Génesis 6:3. Lea lo que dice ahí. ¿Qué fue lo que Dios dijo? Es que el ser humano originalmente tenía el Espíritu de Dios en él. Dice la Biblia que Dios sopló su Espíritu en él, sopló aliento de vida, ¿verdad? Así lo creó. Pero ¿qué pasó cuando quedó separado de Dios? ¿Qué le pasó al ser humano? Como dice ahí, ¿no contenderá qué? ¿Y quién es el Espíritu de Dios? ¿Será que es el Espíritu Santo? No contenderá mi espíritu con el ser humano para siempre, porque se volvió ¿qué? Y entonces, ¿cuántos años va a vivir? 120. ¿Y será que hoy sobre la tierra hay muchas personas que viven 120 años? Es que Dios marcó allí hasta dónde iba a llegar el ser humano. Pero ¿cuál fue el problema? Es que el Espíritu Santo le fue quitado al ser humano original. El soplo de Dios, que es el Espíritu de Dios, el Espíritu Santo, fue colocado en el ser humano. Pero ¿qué pasó cuando él pecó? Quedó separado de Dios. Entonces Dios no podía estar con él, porque Dios es santo. Sean santos, porque yo soy santo. Y entonces sacó su espíritu, y el ser humano se convirtió ¿en qué? En carne. En carne. En carne. Desde ese tiempo se volvió carne, sin el Espíritu de Dios en él. Y entonces empezó a inventar un montón de cosas para encontrarse con Dios. Trató de inventar la religión, inventó el conocimiento, la filosofía, el esfuerzo humano y todo. Pero en realidad el ser humano sigue separado de Dios cuando no entiende la verdad de la Biblia. Entonces, ¿cuál es la condición del ser humano? Es que somos carne. Y si yo he escuchado que algunos todavía le llaman, por ejemplo, San Pablo, San Juan, San Mateo, San Pedro, ¿verdad? Y yo digo, ¿y por qué les ponen San? ¿Y por qué les ponen San? Parece que viene de algún lugar eso, ¿verdad? Parece que la tradición se nos metió mucho y entonces nos pusieron los santos a la par. Es que Pedro, Juan, Mateo, Abraham, Isaac, todos fueron hombres igual que usted, convertidos en carne. Y entonces mucha gente dice, es que yo quiero tener la fe del padre Abraham, que era el padre de la fe. Sí, pero él era un mentiroso. Se recuerda que mintió con su esposa y le dijo a un rey, ella es mi hermana. El padre de la fe mentía entonces. Es que era carne. ¿Quiere que le dé otro ejemplo? Moisés.
Moisés no entró a la tierra prometida. Era carne. Se equivocó, ¿verdad? Y se equivocó varias veces. ¿Quiere que le siga mencionando a otros de la Biblia? A todos le puedo mencionar y le puedo enseñar dónde estuvo su error. Es que son carne, no son sangre, son carne, igual que usted y que yo. Por eso la Biblia dice que Elías era semejante en sus pasiones a la nuestra, pero oró a Dios con fervor, creyendo, y Dios le contestó. Elías, el que hacía milagros, sí, pero una mujer lo sacó corriendo y se deprimió. Ya, ¿para qué quiero la vida? Mejor mátame, Señor. Se deprimen los profetas. Pero hay mucha gente que quiere ser como Elías. Que yo quiero tener la sabiduría de Salomón. Muy bien, 300 esposas y 700 concubinas. ¿Quiere que te siga mencionando a todos esos hombres y mujeres que están en la Biblia y que cayeron en el mismo estado que tú y yo nos encontramos, de carne? Entonces, cuando te das cuenta de que esta es la condición del ser humano separado de Dios, solo te queda una alternativa: reconocer que si no tienes a Cristo, tu condición espiritual no se resuelve. Desechar a Cristo es desechar la verdad de la Biblia. Anteponer otras cosas a este mensaje de verdad es decirle: no queremos a Jesús, queremos a Barrabás. Y Poncio Pilato le sacó a Jesús y le dijo: este es un hombre inocente, no he encontrado ninguna culpa en él, ¿lo dejo libre o quieren que le suelte a Barrabás? ¿Y qué dijo la multitud? ¿Y cómo está la iglesia hoy? Del Cristo, no, yo quiero oír de la unción. Si Barrabás predica bonito. Yo quiero de liderazgo, si ese sabe de liderazgo. ¿Y dónde está el Cristo? ¿Dónde dejaste el Cristo? Es que si lo dejaste, lo perdiste todo. De verdad, lo perdimos todo. Y yo me di cuenta que lo había perdido. Y entonces por eso estoy dando mi vida por esta verdad. Jesús es el Cristo, el Hijo del Dios viviente. Y esta es la verdad que toda la iglesia de hoy está necesitando. Entonces, como el ser humano no puede resolver el problema espiritual, o usted ya venció a Satanás, ¿verdad que no? Por usted mismo no puede. Si se le apareciera el diablo personalmente, se lo chupa. De verdad. Es que nosotros somos carne y pelear contra él no podemos. No podemos, hermanos. Y entonces hoy la iglesia anda ahí, y no digo que sea malo orar, pero anda orando mal, hermano. ¿Ya? Y te atamos, te ligamos, te apresamos. Eso pasa en Guatemala. ¿Ya? Yo conocí a unas hermanas en una colonia donde yo viví, y se levantaban todos los días 4 de la mañana a orar, hermano. Y eran mujeres así, de esas que llaman guerreras de oración, ¿verdad? Y entonces toda la mañana, y usted los oía, ¿verdad? Pero después de un tiempo de que estaban orando, yo empecé a oír su oración y decía: te atamos, diablo maldito, desgraciado, ojalá que te vaya mal. Lo empezaron a maltratar, ¿no? Y cuando yo miraba sus vidas, como que la oración no funcionaba. Entonces la iglesia hoy ata, amarra, liga a Satanás, y en la tarde el ingrato ya anda suelto otra vez. ¿Y por qué pasa eso? Digo yo. ¿Sabe por qué? Porque no hemos entendido la verdad de la Biblia. Y estamos haciendo la obra de Dios carnalmente, porque somos carne. Y entonces nos gusta: sí, hermano, es que a mí Dios me ha usado para levantar 5 ministerios. ¿Y qué? Que yo soy apóstol. Entonces yo les digo lo siguiente: yo prefiero ser un diácono a la manera de Esteban, que murió apedreado por la palabra del Cristo, y no un apóstol a la manera de Judas, que terminó en el infierno. ¿Cuántos quieren ser apóstoles aquí? Los nombramos hoy mismo. Oye, mire, yo le hablo de mi país, ¿ya? No sé cómo sea aquí en Bolivia, pero en mi país todos quieren ser apóstoles, hermano.
Y andan buscando quién lo reconoce como apóstol y como profeta, porque creen que con eso, entonces ya, yo soy el apóstol fulano de tal. Yo soy, aquí vengo a dar declaraciones para que reciban la bendición apostólica. ¿Dónde está el Cristo? ¿Dónde está el Cristo? ¿Dónde lo perdimos? ¿Quién nos enseñó a errar? Es que detrás de esto hay alguien, ¿verdad? Es Satanás. Entonces, este mensaje de que Jesús es el Cristo, yo llevo 2 años y medio y de verdad digo que lo que sé es así. Y nos encontramos con gente en los países que dice, sí, eso ya lo sé. Es más, yo de eso predico, dice. Es que yo soy cristocéntrico. Sí, es que solo predicas de lo que está alrededor, pero nunca del centro. Por eso es cristocéntrico. Predicar de Cristo. Yo predico de Cristo el martes en el servicio de oración de mi iglesia. El jueves enseño acerca del Cristo. Y el domingo tengo 2 servicios, en la mañana y en la tarde. ¿Y sabe de qué sigo predicando? Del Cristo. ¿Y sabe cuánto tiempo llevo ya? Llevo 2 años predicando así. ¿Y sabe una cosa? Ya no me complico. ¿Y cuál va a ser el mensaje del domingo? Ya los hermanos saben cuál va a ser. ¿Y de qué predicó el pastor? De Cristo. ¿Y de qué va a predicar el pastor? De Cristo. ¿Y de qué vamos a ir a oír mañana? De que Jesús es el Cristo. Yo oí un pastor nicaragüense que llegó a una actividad que tuvimos y él dijo, hermano, yo vengo a reconocer que a mí se me terminaron los mensajes. Ya no hallaba ni de qué predicar. Y entonces empecé a predicar de el chisme en la iglesia. Mire qué gran profundidad. A otros les interesa saber, a mí me han preguntado, hermano, pero ¿qué tiene que decir la Biblia acerca del ADN? Y hermano, ¿qué tiene que decir la Biblia acerca de esas naves espaciales? ¿Qué tiene que decir la Biblia de cuántos cuernos va a tener la bestia? Y yo les digo, ¿y qué les importa si van a terminar en el infierno? Cabezones, pero en el infierno. Entonces, si no entendemos el mensaje central de la Biblia, todo lo demás, hermanos, no sirve para nada. Por eso Pablo dijo, yo me he propuesto mientras esté aquí con ustedes predicarle una sola cosa y olvidarme de todo lo demás, y solo les voy a predicar de Jesucristo el crucificado. ¿De qué predicaba Cristo? Pablo era de ese mensaje, Jesús es el Cristo. Entonces, de verdad, tenemos que volver a la Biblia. Tenemos que volver al mensaje de la Biblia. Mateo capítulo 16 y versículo 13 al 20. Entiendo que ya lo leyeron aquí el día de ayer, y si no, pues leámoslo. La confesión de Pedro. Cuando llegó a la región de Cesarea de Filipo, Jesús preguntó a sus discípulos, ¿quién dice la gente que es el Hijo del Hombre? Y le respondieron, unos dicen que es Juan el Bautista, otros dicen que es Elías, otros que Jeremías, o alguno de los profetas que había de venir. Versículo 15. ¿Y ustedes quién dicen que soy yo? Versículo 16. Tú eres el Cristo, el Hijo del Dios viviente, afirmó Pedro. Versículo 17. Dichoso Simón, hijo de Juan, le dijo Jesús, porque eso no te lo reveló ningún mortal. No te lo reveló ningún mortal, sino mi Padre que está en el cielo. Y yo te digo que tú eres Pedro, y sobre esta piedra edificaré mi iglesia. Sobre esa roca edificaré mi iglesia. Sobre ese fundamento edificaré mi iglesia. Sobre esa verdad edificaré mi iglesia. ¿De qué estaba hablando Cristo? De lo que Pedro acababa de decir. ¿Y qué fue lo que Pedro dijo? Tú eres el Cristo, el Hijo del Dios viviente. Y entonces Jesús le dijo, esto no te lo reveló carne ni sangre, no te lo dieron en tu denominación,
No te lo dio tu apóstol, o tu obispo, o tu fulano de tal, o tu profeta. No, esto te lo reveló mi Padre Celestial. Y ahora te digo que sobre esa roca, sobre esa verdad, sobre ese fundamento, yo voy a edificar la iglesia. Y sobre esa iglesia no prevalecerán las puertas del Hades. La iglesia verdadera es aquella que tiene ese fundamento. Quien no se puede aferrar a esta verdad de la Biblia, de verdad, fracasa nuevamente. Versículo 20: luego les ordenó a sus discípulos que no dijeran a nadie que Él era el Cristo. Entonces, ¿qué cree la gente hoy de Cristo? La gente dice: sí, creemos en Jesús. Sí, yo hago movimientos de la palabra todas las semanas y voy a diferentes hogares. Y a veces termino ya muy tarde, 10:30, 11 de la noche, termino el último movimiento a veces. Pero estoy yendo a los hogares a compartir esta palabra con las familias. Y ahí me hacen preguntas. Y una persona me dijo: hermano, pero yo creo que no hay ninguna diferencia entre Jesús y lo que usted está diciendo, que Jesús es el Cristo. Entonces le dije: explícame entonces qué significa Cristo. Bueno, no lo había pensado. ¿Y ya eres salva? Yo digo que sí, me dice. ¿Y entonces qué es la salvación? Es que Jesús vino y murió por mí en la cruz y yo voy al cielo por eso. Tan fácil, ¿verdad? Pero para explicar la salvación, Dios escribió 66 libros. Es algo más complicado todavía. Entonces la gente no entiende quién es el Cristo. Entonces las traducciones de hoy unieron la expresión Jesús el Cristo y la tradujeron como Jesucristo. Pero si usted revisa las versiones antiguas, se va a dar cuenta que dicen Jesús el Cristo. No dicen Jesucristo, dicen Jesús el Cristo. ¿Y por qué ese énfasis? Es que cuando no se entiende el mensaje del Cristo, de verdad uno se queda solo con Jesús. Y es que Jesús fue el que vino en carne y fue el Salvador, eso es cierto, y derramó su sangre y dio su cuerpo, ¿verdad? Pero el que se levantó es el Cristo, el que está sentado a la diestra del Padre. Por eso Pablo decía: de ahora en adelante ya no consideramos nada desde la perspectiva humana, y aun si a Jesús conocimos en la carne, ahora ya no lo conocemos así. ¿Qué estaba diciendo Pablo? Es que Él es el Cristo. Jesús, el que murió, es el Cristo. Entonces esto es algo mucho más profundo, y en 2 días es imposible compartirlo. Les hemos venido a dar únicamente una pasadita, ¿no? Para que ustedes puedan entender esta verdad de la Biblia y por qué debe suceder la evangelización mundial. Ya creo que explicaron los hermanos anteriores que a mí todo esto de cómo es que este evangelio se predicaba en el libro de los Hechos. De qué predicó, por ejemplo, Jesús. Él vino diciendo que Él era el Cristo. Juan 5, 39 y 40 dice: ustedes escudriñan las Escrituras. ¿Sí? ¿Y será que ya había Biblia en el tiempo de Jesús? No estaba la Biblia. ¿Y entonces de qué escrituras estaba hablando? De todo el Antiguo Testamento, porque era lo que existía, eran los rollos del Antiguo Testamento: Moisés, los salmos, los profetas y todas las escrituras. Dice 5:39: ustedes escudriñan las escrituras porque creen que en ella hay vida eterna, pero todas ellas, ¿qué dice? Me señalan a mí. Versículo 40: pero ustedes no quieren venir a mí. Entonces la gente siguió a Jesús por los milagros que hacía, por las sanidades que provocaba. Por eso es que siguió a Jesús. Y hoy la iglesia está igual. Entonces está enfocada en las sanidades, en los milagros, en los portentos, en las maravillas. Entonces aquí sí está la unción, dice la gente. Entonces voy a ir porque ahí sí está la unción. Y entonces cuando ya no mira, ahora ya no hay sanidades, ahora ya no hay milagros, entonces voy a ir para otra iglesia porque aquí ya no está la unción. O sea que con ellos va la unción, y donde ellos se mueven está la unción. ¿Será que eso es el evangelio? ¿Será que ese es el evangelio de la Biblia? No. Y yo no estoy descartando que Dios pueda realizar milagros y que pueda realizar portentos. Es más, ya los he visto. He visto personas ser sanadas con cáncer. De verdad lo he visto con esta palabra. Y de verdad sucede las obras de poder, pero ya no es nada sobrenatural como muchos lo llaman hoy, ¿verdad? Ven a la sobrenaturalidad, camina en la sobrenaturalidad. Mentira, cuando tienes al Cristo, esto se vuelve natural en tu vida. Ya no es sobrenatural, es que ya tienes a Dios en ti, en tu vida.
Pero cuando no lo tienes, todo es sobrenatural. Hasta que se mueva una hoja, ¡ay, es sobrenatural! Entonces, este mensaje es el mensaje que fue predicado desde antes de que Cristo viniera. Y cuando Él vino, lo vino a ratificar. En una ocasión se les apareció a sus discípulos después de resucitar. Y los saludó y les abrió la mente para que pudieran entender las Escrituras. Y les dijo, todo lo que Moisés, los salmos y los profetas escribieron acerca del Mesías tenía que cumplirse. Entonces, ¿de quién habla el Antiguo Testamento? Habla de Cristo. Primera de Corintios 10:4 dice que la roca que seguía a Israel en el desierto, ¿quién era? Era Cristo. Entonces hoy en muchas iglesias ya no predican el Antiguo Testamento porque creen que es un mensaje para Israel. Pero en realidad el Antiguo Testamento habla del Mesías que va a venir. Y dice la Biblia que Israel lo seguía una roca en el desierto. Y esa roca, dice Primera de Corintios 10:4, que era Cristo. Entonces, ¿quién estaba con Israel? Era Cristo. Es que Él ha estado desde el principio y estará hasta el final. ¿Acaso no es el alfa y la omega? ¿Acaso no es el autor y consumador de la fe? ¿Acaso no con Él comienza todo y termina todo? ¿Acaso no dice Colosenses que Él lo llena todo en todo? El pleroma de Dios lo llena todo en todo. Él no es solo el centro, Él es todo en nuestra vida. Y si no lo es todo, entonces lo perdimos. La Biblia dice que esa roca les daba agua, les daba miel y les daba todo lo que necesitaban. Pero Israel no podía creer. Dios los sacó de Egipto. Y cuando ya los había sacado, vieron que venía Faraón detrás de ellos. ¿Y qué hicieron? Dudaron nuevamente. Y entonces vieron el mar enfrente y a Faraón atrás. ¿Y qué hicieron? Quejarse y murmurar contra Moisés y contra Dios. Porque no creían que Dios ya estaba con ellos. ¿Dios se encargó del ejército? Sí lo hizo. ¿Se encargó de abrir el mar? También lo hizo. Entonces Dios ya estaba con ellos, pero ellos no podían creer. Y entonces Dios los metió a un desierto y los llevó a Refidim, un lugar de descanso, de reposo. Y cuando llegaron a Refidim, el lugar de descanso y de reposo, ¿sabe qué hicieron? Empezaron a discutir. Y otra vez se separan de Dios. Y aún así Dios los siguió. Y ya en el desierto empezaron a quejarse. ¿Para qué nos trajiste a morir en este desierto? Si allá en Egipto teníamos todo y podíamos tenerlo todo. ¿Por qué nos trajiste aquí? ¿Nos vas a matar de sed? ¿Acaso no iba la roca con ellos? Es que Dios les dijo, yo les voy a dar todo. Pero Israel no creía. Yo les voy a dar todo, pero Israel no creía. Necesitan agua. Aquí está la roca, que es Cristo. Les dará agua. Y les dio agua 40 años. Tenían ganas de comer, les dio maná. ¿Y quién es el maná del cielo? Es Cristo. Y se los dio 40 años. ¿Y quién los sanó cuando las serpientes ardientes los mordían? No tenían médico. ¿Quién los sanó? Ah, el que fue levantado como la serpiente de bronce en el desierto, dice el Evangelio de Mateo, que era Cristo. Entonces, ¿acaso Cristo no ha estado ahí? Es que no lo hemos visto, no lo hemos encontrado, hemos ignorado la palabra de Dios. Cristo está desde el principio con su pueblo. Entonces Dios les dijo, yo les voy a proveer de todo, pero no creían. ¿Acaso Israel podía abrir pozos para tener agua? No podía, en el desierto no había agua. Entonces, ¿quién les daba agua? La roca. Y entonces, ¿acaso Israel podía sembrar ahí alguna semilla y levantar una cosecha abundante y vivir de esa cosecha? No podían, era desierto. Y entonces, ¿quién les daba comida? 40 años. No fueron 2, 3 días, fueron 40 años. Incluso se quejaron de ese maná sin sabor. Y entonces Dios les dijo, quieren carne. Y les dijo, bueno, les voy a mandar carne un mes completo, hasta que se harten y les salgan gusanos por las narices.
y les tendió codornices de un lado y de otro lado, 2 días de camino, 2 codos de alto, codorniz tras codorniz, y comieron durante un mes, comieron carne, pero nunca creyeron que Él era el Cristo. Nunca creyeron que Dios ya estaba con ellos y que se solucionaban todos sus problemas. Se quejaban: Señor, es que en el día hay mucho sol en este desierto. Y les puso una nube. ¿Y quién es la nube que nos cubre? Cristo. Es que en la noche hay mucho frío y no miramos nada. Les mandó la columna de fuego. Ni siquiera la luz pagaba. Tenían todo gratis. Dios estaba con ellos. No tenían que comprar ropa ni calzado. Dios estaba con ellos. Pero no podían creer que Dios ya estaba con ellos, porque no entendieron la obra del Mesías. ¿Quién sacó a Israel de Egipto? La sangre del Cordero de la Pascua. ¿Y quién representa ese Cordero? Cristo. Es que sin Cristo no podemos ser libres de Faraón ni del mundo. Y ese era el mensaje. Y Dios marcó a Israel, incluso hasta le dio 7 fiestas. Y le dijo: van a celebrar 7 festividades. Y en cada una de ellas, ¿cuál es el mensaje? Es el mismo mensaje. Y entonces, hasta el día de hoy, Israel celebra las 7 fiestas, pero no entiende el mensaje del Cristo. Y la iglesia está igual. O tal vez peor. Primero, la fiesta de la Pascua, la sangre del Cordero de la Pascua. ¿Y quién representa al Cordero? Es Cristo. Es Cristo representado en el Cordero de la Pascua. La celebración de la Pascua tiene que ver con Cristo. Segunda fiesta, ¿cuál era? Ustedes pastores que estudian mucho. Panes sin levadura. ¿Y de qué estaba hablando el pan sin levadura? Es que iba a venir el pan del cielo sin pecado. ¿Y entonces quién es Él? Cristo. Tercera fiesta, primicias. ¿Y quién es el primogénito que fue levantado de los muertos? ¿Quién es la primicia? Es Cristo. Cuarta fiesta, Pentecostés, el derramamiento del Espíritu Santo. ¿Y a través de quién viene el derramamiento del Espíritu Santo? A través de la obra de Cristo. Si el Cristo no viene, el Espíritu Santo no puede venir al ser humano. Entonces, ¿de quién habla? Pentecostés. Luego hay un espacio de silencio. Y luego empieza el 1 de julio, otras festividades, las últimas 3. La fiesta de las trompetas. ¿Verdad? ¿Y quiénes son estos? Estos son los que anuncian que viene el día de Dios. ¿Y de quién están hablando? Que viene Cristo. El día de la expiación. El día donde seremos libertados totalmente. Y termina con la fiesta de los tabernáculos, el gozo eterno, con Cristo. Entonces, ¿de quién hablan las 7 fiestas judías? ¿Cuál es el mensaje? Hoy los cristianos, hoy tenemos que celebrar el Rosh Hashanah. Tenemos que celebrar. Y entonces quieren volver a la liturgia judía y creen que con eso se van a acercar a Dios. Es que ninguna liturgia te acerca a Dios. Hay un solo camino, hay un solo nombre, hay uno solo que puede hacerte volver a Dios. Es Jesús el Cristo. Fuera de Él, nada. Entonces, no entender eso es ser como Israel, que pereció. ¿Y sabe cuántos entraron a la tierra prometida? Solo 2. De todos los que habían salido, solo 2 pudieron creer. Nosotros estamos predicando esta palabra, buscando a los remanentes. No es que querramos tener multitudes aquí, no, estamos buscando remanentes, a los que el Señor les revele esta palabra y de verdad les compunja su corazón de volverse a la Biblia, de volver al Evangelio de la Biblia. Porque este mensaje de que Jesús es de Cristo, hoy ya no se está predicando. Entonces, ¿por qué es que aunque evangelizamos no ocurre la evangelización mundial? ¿Por qué el evangelismo no se está desarrollando y casi se ha olvidado dentro de la iglesia?
Es porque no estamos haciéndolo de la manera como la Biblia nos dice que tenemos que hacerlo. Estamos usando métodos evangelísticos, estrategias evangelísticas, fórmulas evangelísticas. Es nuestra carne, es nuestra mente, es nuestro pensamiento, pero hemos hecho a un lado la palabra de Dios para hacer el evangelismo de la Biblia. Si usted quiere saber cómo hizo el evangelismo Jesús, lea Mateo 10 y Lucas 10 y ahí se dará cuenta cómo envió a los 12 primero y luego envió a otros 72 y les dio autoridad. Les dio autoridad sobre los demonios, les dio autoridad sobre las enfermedades, claro que sí, pero antes iba el mensaje central de que Jesús es el Cristo, porque sin este mensaje Satanás no es derrotado. Entonces la Biblia nos dice cómo es que sucedió el evangelismo. El libro de Hechos podemos ver en Hechos 5:42 que la iglesia primitiva, los primeros discípulos, día tras día, en el templo y de casa en casa, no dejaban de enseñar y anunciar las buenas nuevas de que Jesús es el Cristo. Entonces, ¿dónde lo hacían? ¿De qué se predicaba en el templo? Todos los días. ¿De qué se predicaba en el templo? De que Jesús es el Cristo. Y en las casas, ¿qué se predicaba? Que Jesús es el Cristo. Entonces, si alguien iba a una casa, ¿qué oía predicar? El mensaje de que Jesús es el Cristo. Y si llegaba el fin de semana al templo, ¿de qué oía predicar? De que Jesús es el Cristo. Ah, pero ahora, hermano, yo creo que sería muy aburrido eso, me dijo un pastor. Así le dije yo. Sí, porque yo digo que la gente se aburriría de oír solo el mensaje de que Jesús es el Cristo. Interesante. O sea que la gente quiere a Barrabás. Y yo como pastor, entonces les debo hacer caso. Ah, si ellos quieren a Barrabás, entonces a Barrabás le voy a dar. O yo como pastor, que puedo entender mejor la Biblia, les enseño la verdad. De nuestra congregación se fueron algunas familias. Cuando el domingo yo me paré un domingo, les dije, hermanos, perdónenme, yo les he predicado la Biblia, pero no había predicado el mensaje central de la Biblia. Y yo desde hoy en adelante voy a predicar que Jesús es el Cristo hasta el último día de mi vida. Si usted cree que esta verdad es la verdad que lo puede salvar, por favor quédese. Y si no, pues perdone, yo voy a seguir predicando esta verdad. Y se fueron familias. Y entonces cualquier pastor se podría llorar y se preocuparía mucho y se angustiaría mucho. Yo tengo que pagar una letra casi de $3,000 mensuales por la construcción del templo. Y se me fueron las familias. Y entonces yo le dije, Señor, si tú quieres que te sigamos predicando y adorando en este lugar, provéenos. Y si tú ya no nos quieres ver aquí, aunque sea debajo de aquel árbol, yo voy a seguir predicando que Jesús es el Cristo. Y pasó algo muy especial en la iglesia. Cuando la gente empezó a entender esta palabra, de verdad, los ingresos de nuestra congregación, en lugar de bajar, subieron. Pero a mí no me preocupa eso. Yo ni sé cuánto entra realmente. No me preocupa. Estoy aquí y allá hay alguien más que se encarga. Pero ustedes que son pastores, les miro que tienen cara de angustia a veces. Es que Israel tampoco creyó que Dios ya estaba con ellos. Y entonces, como no creía, siempre se angustiaba y se preocupaba. Y entonces no hacían la evangelización mundial. ¿Por qué razón? Porque no creían la verdad de la Biblia. Entonces voy a concluir. Ya se me fue el tiempo, ¿verdad? Voy a concluir. ¿Me dan otros 10 minutos? ¿Sí? ¿10 minutos? ¿Sí? ¿O más tiempo? No, 10 minutos les voy a quedar. Romanos 16, 26, 27.
El Dios eterno ocultó su misterio durante largos siglos, pero ahora lo ha revelado por medio de los escritos proféticos, según su propio mandato, para que todas las naciones obedezcan a la fe, al que puede fortalecerlos a ustedes conforme a mi evangelio y a la predicación acerca de Jesús el Cristo, al único sabio Dios, sea la gloria para siempre por medio de Jesús el Cristo. Amén. Pablo provocó el movimiento de evangelismo más grande de toda la historia. Y de verdad lo hizo con toda su fuerza, con todo su corazón. Dio su vida por hacer la evangelización mundial. Y todas las iglesias que levantó fueron para hacer lo mismo, para enfocarse en lograr la evangelización mundial en sus días. Entonces, cuando Dios levantó en el libro de los Hechos a la iglesia primitiva, podemos encontrar que esta iglesia tuvo tres cosas. La primera es que entendieron que la verdad que tenían que predicar era una sola: Jesús es el Cristo. Que esto es el evangelio de la Biblia. Lo creyeron firmemente. Segundo, recibieron una promesa: no se vayan de Jerusalén, esperen, porque el Espíritu Santo vendrá sobre ustedes. Hechos capítulo 1, verso 4. Y vendrá como mi Padre se los prometió. Tenían una promesa y una verdad. ¿Y cuál era la tercera cosa que tenían? Es que dieron su vida por esa verdad y por esa promesa. Dieron su vida literalmente, dieron su vida. Por eso yo estoy aquí sin dormir desde el día de ayer. Estoy dando mi vida para que usted pueda entender que esta es la verdad de la Biblia. Y Pablo así lo hizo también. Y la iglesia primitiva también así lo hizo. Entonces, ¿para qué fue derramado el Espíritu Santo? ¿Será que el Espíritu Santo vino únicamente para que hablásemos lenguas? Es que la Biblia habla de hecho que hubo lenguas del Espíritu. Claro que sí, yo las hablo, y si quiere le hablo ahora mis lenguas del Espíritu que las tengo. ¿Será que el Espíritu Santo vino solo para que hablásemos la lengua? No. Hechos 1:8 dice: porque vino el Espíritu Santo. Y dice: y cuando venga sobre vosotros el Espíritu Santo, ¿qué dice? Recibiréis poder. Hasta ahí lo leemos, ¿verdad? Entonces todos quieren el poder del Espíritu Santo. Sí, Señor, dame tu unción, dame tu poder, dame tu gracia, dame tu sanidad, dame tu milagro. Es que queremos poder, pero ¿para qué dijo el Señor que vendría el Espíritu Santo con poder? Si usted termina de leer Hechos 1:8. Y vendrá sobre vosotros el Espíritu Santo con poder, y me seréis testigos en Jerusalén, Judea, Samaria y hasta los confines de la tierra. Amén. Esta es la Biblia, la palabra de Dios. Entonces, es la verdad de Dios para este tiempo. Entonces, no ha pasado de moda. Entonces, debo creerla. Porque si creo el Salmo 23, eso no ha pasado de moda, pero no creo Hechos 1:8, entonces estoy equivocado. Yo no puedo creer parcialmente la Biblia. O la creo o no la creo. La Biblia es la palabra del pacto, es la palabra de Dios. Y lo que yo debo seguir debe ser mi guía, debe ser mi norte. Y la Biblia dice que el Espíritu Santo vendría para que hiciéramos la evangelización mundial, no para otra cosa. ¿Qué tenemos hoy? La verdad de que Jesús es el Cristo. Tenemos la promesa de que Cristo pronto viene. Solo nos falta la tercera. ¿Cuántos podrán dar su vida por la evangelización mundial? Nosotros creemos que Cristo viene pronto. Y eso es algo que hoy ya no se predica. Pero seguimos creyendo que Cristo viene pronto. Entonces, la obra del Espíritu Santo
En Juan capítulo 15, versículo 16, dice que Él vendrá, que el Espíritu Santo vendrá. Juan 15, 26. Y dice que Él, dice Jesús, Él, el Espíritu Santo, dará testimonio de mí. Entonces, ¿cuál es la obra del Espíritu Santo? Y los dones, hermano, y será más importante un don, un regalo, que conocer a Cristo. Por eso nunca os conocí. No todo el que me diga Señor, Señor, entrará en el reino de mi Padre, sino aquellos que hagan la voluntad de mi Padre. ¿Y cuál es la voluntad del Padre? Es que suceda la evangelización mundial. Es que la gente conozca que Jesús es el Cristo. Y para eso vino el Espíritu Santo. Juan 15, 26. Él dará testimonio de mí. Génesis 6, 3 se resuelve entonces con la obra del Cristo, porque viene nuevamente el Espíritu Santo a nuestra vida. Pero si no creemos que Jesús es el Cristo, entonces de verdad fracasamos eternamente. Juan capítulo 16, verso 8 al 11. Jesús le dijo a sus discípulos: les conviene que yo me vaya, porque cuando yo me vaya enviaré al otro Consolador, y Él vendrá y los guiará a toda verdad, ¿verdad? Y el Espíritu Santo vendrá y redarguirá al mundo de tres cosas, dice Juan capítulo 16, verso 8 al 11. Redarguirá al mundo de tres cosas. ¿Y de qué cosas está hablando? ¿De qué dice? De pecado. Parece que eso está en Génesis 3, ¿verdad? El problema del pecado, ¿verdad? Entonces ¿a qué viene el Espíritu Santo? Nos viene a redarguir de pecado, de justicia y de juicio. A eso vino el Espíritu Santo, a redarguir al mundo de pecado, de justicia y de juicio. De pecado, porque el mundo no cree en mí, dijo Jesús. De justicia, porque yo ya estoy con el Padre, es decir, el camino ya está abierto. Yo ya resolví el problema de la separación, y yo ya resolví el problema del pecado. Y de juicio, porque el rey de este mundo también ya fue juzgado. Parece que el Espíritu Santo vino a confirmar la obra del Cristo, ¿verdad? Que está en Génesis 3. Pecado, Satanás y separación. A eso vino entonces. Vino para guiarnos a toda la verdad. ¿Y quién es la verdad? Es Cristo. Entonces yo le digo a mis hermanos en la iglesia: si te quieres caer, cáete pues, pero cree que Jesús es el Cristo. Si quieres brincar la unción del Espíritu, está bien, pero si no tienes a Cristo. Yo he visto mucha gente caer en la unción y levantarse igual o peor, y sus vidas no cambian. Entonces hoy la iglesia es una iglesia de sentires, de emociones, pero no está creyendo, no tiene fe. Debemos volver a la Biblia. El Espíritu Santo vino para guiarnos a toda la verdad, vino para consolarnos, para redarguirnos, para convencernos, para revelar al Cristo, y también intercede por nosotros. Y claro, nos dio dones, pero los dones terminan aquí en la tierra. Aún los dones ministeriales terminan aquí en la tierra. Aún los apóstoles van a terminar en una tumba. Y vino para que produjéramos mucho fruto. Pero el fruto más grande es el que perdura. Y dice la Biblia que produzcamos frutos que perduran, frutos eternos. Y el único fruto que va a permanecer es el que se ha levantado de la evangelización mundial. Almas, porque la salvación es eterna. Lo demás
Es para acá, hermanos. Es para acá. Entonces, yo concluyo diciéndoles, no es tiempo de estar contemplando los cielos, sino de ir y hacer la evangelización mundial. Y así como Adán y Eva le dieron el primer pacto de Génesis 2:7, de igual manera a la iglesia de hoy le dejaron un pacto, y está en Mateo 24:14. Y será predicado este evangelio del reino como testimonio a todas las naciones de la tierra, y entonces vendrá el fin. El evento más importante del fin es la venida de Cristo. Pero Cristo no va a venir si no sucede la evangelización mundial. Dice Pedro que nosotros podemos acelerar el día del Señor si tan solo hacemos su voluntad sobre la tierra. Mis amados hermanos, los bendigo. Primera de Corintios 3:11 dice: porque nadie puede poner otro fundamento distinto del que ya está puesto. Jesús es el Cristo. No hay otro. No hay otro. Los bendigo y espero de verdad que estos 2 días hayan servido de edificación, pero más que una simple edificación, que de verdad ustedes puedan orar sobre esta palabra y pregúntenle a Dios, pregúntenle, Señor, ¿es esta tu palabra para este tiempo final? Pregúntenselo. Yo los encomiendo al Señor y al poder de su mensaje. El poder de esta palabra que puede guardarlos hasta el día del Señor, si la pueden llegar a creer y a vivirla en sus vidas. Amén.